siempre hemos tenido ese compromiso aquí en Consejo de Redacción de explicarles a ustedes muy bien qué es lo que está pasando con estos asuntos que sobre todo tocan el bolsillo de los colombianos, la reforma pensional, qué pasa entonces en el Senado de Colombia. Vamos a hablar entonces con Raúl Cataño, él es un abogado experto en pensiones para que nos ayude a entender todo este asunto. Abogado, bienvenido a Consejo de Redacción, qué gusto tenerlo aquí y además que la idea es que nos quede muy claro qué fue lo que se aprobó en el Senado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Muy bien. Bien. Muy Muchísimas gracias dispuestos por la a invitación. estar Claro. atentos también a todo esto que pasa con la reforma. Aquí ya hemos hecho de una manera muy pedagógica explicar qué es la propuesta del gobierno, en qué consiste, pero digamos que se han venido aprobando entonces todos esos artículos ya de parte del Senado y queremos que tengamos todo muy clarito, así que bienvenido y bueno, ¿qué decir de esto que pasó ayer entonces allí en el Congreso? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para la gente que nos está sintonizando en este momento. Importante, pues ayer se aprobó la reforma pensional, ¿cierto? Con algunos cambios. Se aprobó en el Senado de la República. Ya pasa a un debate en la Comisión Séptima, 2 debates en la Comisión Séptima de la Cámara, ¿sí? De la Cámara de Representantes. Luego se va a conciliación los dos proyectos, lo que se pasa en la Cámara y en el Consejo se concilia. Y todo tiene que ser antes de que se cierre, pues obviamente, el periodo legislativo. Son 2 meses que quedan, ¿no? Hasta el 20 de junio, exacto. O sea, estamos súper apretados. Están súper apretados y si no pasa, pues se cae y tienen que volverla a presentar. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿listo? Sí, es muy importante hacer esa claridad incluso para los televidentes, porque la pregunta del día está enfocada en torno a esta situación, pero hay que dar la claridad que es una aprobación desde el Senado y todavía le falta un trámite en la Cámara de Representantes para que se vuelva ley de la República y finalmente que comience a operar, que es para el año 2025. Pasa sanción presidencial y se firma. O sea, vamos por la mitad del camino. Más o menos por la mitad del camino, exacto. Vamos más o menos por la mitad del camino y tienen hasta el 20 de junio, porque si no tienen que volver a presentar. Eso es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ya que ustedes me dicen, bueno, hablemos de esa reforma pensional, hay varios enfoques. ¿Desde qué enfoque quieren que los miremos? ¿Desde el enfoque del ciudadano de a pie o como nosotros, los ciudadanos acá sentados? Vamos por partes. ¿O queremos que la miremos desde un enfoque estatal? Vamos por partes para que los televidentes puedan entender primero lo que está pasando en el Congreso, lo que funciona con la reforma, que ya usted nos lo estaba explicando, y lo segundo es qué va a cambiar a partir de ese momento. Si se logra aprobar finalmente la reforma, qué pasará con el sistema pensional de Colombia y algo que le importa mucho a la gente y es cuando hablamos de Platica, eso, ¿qué significa toda esta reforma para la gente en Platica? Exacto, por eso es que quiero mirar los dos enfoques. Primero, esta reforma, pues obviamente lo que hace es que todos los que estamos acá sentados y todos los que están acá tras bambalinas, vamos todos para Colpensiones. Pues el tema es un sistema de pilares. Ese sistema de pilares no se lo inventó Colombia. Ese sistema de pilares ha estado en varias partes del mundo. Incluso fue propuesto en periodos en el año 2012, en el año 2014, una intención del sistema de pilares. Hay un pilar subsidiado, ¿cierto? Hay un pilar semicontributivo, hay un pilar contributivo y hay un plan complementario que viene a ser manejado por los fondos privados, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca ese pilar? Ese pilar, llamémosle pilar subsidiado, lo que busca es que las personas que no lograron tener nada, no pudieron trabajar, no pudieron pensionarse, se les dé una renta mínima de 233.000 pesos. Ya después viene un pilar semicontributivo. Pero entonces, abogado, vamos por partes, paremos ahí. En ese pilar subsidiado quiere decir que si una persona nunca cotizó, ¿esto incluye para quienes están en la informalidad? Exacto. Para quienes están en la informalidad, nunca cotizó a pensión, nunca estuvo vinculado a una empresa, nunca fue contribuyente, le van a dar 233.000 pesos como una pensión subsidiada. Ese Exacto. es el pilar. Sí, ¿cierto? ese es el primer pilar, ¿cierto? Perfecto, entonces hasta ahí ya están claras las personas que nunca cotizaron la pensión, saben que tienen acceso a 233.000 pesos y esta reforma pasa. Exacto, un pilar solidario, exacto. Decir las edades. 60 y 65. O sea, Para no hubo mujeres y modificación. hombres. Ajá. No hubo modificación en la edad. Sí, se bajó un poquito para las mujeres. Para las mujeres. Sí, 60 y 65. Mujeres estaban en 57. No, las mujeres estaban en 62. En 62 y pasan a 60 años Sí, a este exacto. subsidiado. Es muy Perfecto. importante tener en cuenta, entonces, como les estaba diciendo, que por decirlo así, la parte gruesa de esta reforma, o la parte por la cual hay tanto revuelo,
que es, por decirlo así, la parte, porque interesante, súper bueno que todas las personas que no pudieron cotizar a pensión, pues tengan por lo menos una renta básica, por decirlo así, o lo mismo que la gente que no cotizó las 1.300 semanas, pues también tenga la posibilidad de acceder a una pequeña pensión también, por decirlo así, una pequeña pensión en el cual se le da lo que cotizó, se hace una liquidación, 3 puntos más del IPC. Además, si es mujer se le aumenta el 30% y si es hombre se le aumenta el 20%. Ese es el semicontributivo, o sea, la gente que no alcanzó a tener las 1.300 semanas. Pero Ya, que sí cotizaron pero en que algún sí momento de cotizaron la en algún vida. momento, desde 300 semanas a 1.000 semanitas. Entonces esa parte está muy interesante, ¿cierto? O sea, la plática que le quedaría faltando la pone el gobierno. Sí, la a pone. través de los impuestos de los colombianos. Sí, pero no, también hay un régimen hay un régimen que a uno le descuentan también de ahí para el régimen subsidiado, ¿cierto? De la pensión. Pero ahora sigue la parte interesante, que es la parte donde estamos nosotros los que estamos contribuyendo al sistema general de pensiones. Entonces, por eso yo estaba diciendo, ¿ustedes quieren verlo de un enfoque estatal o desde un enfoque de la persona de a pie? Del ciudadano de a pie, que es lo que nos interesa al televidente. Entonces, del ciudadano de a pie sí nos va a afectar la reforma. Al ciudadano de a pie le afecta la reforma. ¿Por qué le afecta la reforma? Porque ya el umbral para las cotizaciones va a ser máximo, todos en Colpensiones, de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso son casi 3 millones de pesos. Exacto. Mensuales. Entonces lo máximo que puede dar una tabla de reemplazo es del 80%, sería 1.8 de lo que la persona vaya a aportar al sistema. Me explico, en este momento con la ley 797, que es la ley que está vigente ahora, que hay una transición, que la transición nos habla que son 900 semanas para los hombres y 750 semanas para las mujeres, para que los cobije a la ley 797, que es la ley actual. Hay una diferencia obviamente muy alta, en el cual pues la pensión de una persona puede llegar casi hasta los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Ya una persona en Colpensiones, y eso es entonces ya lo que ya busca es el Estado, es, venga, que no podemos pagar esas pensiones tan altas, vamos a reducirlas. Cuando se inicia con el proyecto tenía 4 salarios mínimos, después 3, ya en el tema ya político, las reuniones, se bajó a 2.3, ya si uno le pregunta a un economista, a un estadista, si uno le pregunta a las universidades, a los que hacen estudios fiscales, dicen, no, ese 2.3 está muy alto, bajémoslo a La 1. gente que gana menos de 3 millones de pesos están tratando de bajar ese umbral para que sea a menos salarios mínimos. Exacto, a menos salarios mínimos para que el Estado tenga que dar menos platica en la pensión. Que era una de las propuestas que estaba como sobre la mesa, que a la final no pasó, que era que fuera por lo menos de 1.5. Sí, pero eso lo afecta a usted y a mí. Nos afecta a los ciudadanos de a pie. ¿Por qué nos afectan a nosotros? Porque es que la pensión... Entonces hay un componente, entonces está el componente pues obviamente en el cual estamos todos, el contributivo, y hay un componente complementario y de ahorro individual. Entonces, todos en Colpensiones... Exacto, que ya entran los fondos privados. Colpensiones, que es el fondo público, Ajá. y el fondo privado, que es protección y estas otras Exacto, empresas sí, son 4. privadas. Son 4, en ese momento son 4. Entonces ya, si usted si usted gana, por ejemplo, 5 o 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, usted antes podía cotizar en Colpensiones, solamente en Colpensiones, y le hacían una proyección con ese IBC, con el ingreso base de cotización durante los últimos 10 años. Discúlpeme ahí, ¿qué tal si hablamos, para mayor claridad de nuestros televidentes, cuánto es eso en platica? Digamos, 5 millones. Una Listo, persona gana 5 vamos a hacer millones pues de el pesos. ejemplo, vea. Yo me gano 5 millones de pesos y estoy cotizando por 5 millones de pesos y durante los últimos, por efectos didácticos. Y el IBL me da en 5 millones de pesos y yo tengo 1.800 semanas porque trabajé juicioso y coticé. En Colpensiones me dan el 80% de esos 5 millones de pesos al día de hoy. El IBL es para que el ingreso base de liquidación, o sea, No se entiende. aportamos nosotros con un IBC, que es lo que nos estamos cotizando. Cuando termina mi vida laboral, cuando tenga las semanas, se proyecta ese IBC y saca un IBL. Ese IBL, vamos a dar el ejemplo, que nos da 5 millones de pesos, ¿cierto? Entonces esos 5 millones de pesos le sacamos el 80% porque tengo más de 1.800 semanas. Entonces me puede dar 4.800.000, 4.500.000. ¿Listo? Eso a hoy. A hoy, ¿cierto? Entonces ya Colpensiones me da esa pensioncita. Pues similar a lo que yo venía ganando. Ya con la reforma no es así. Con la reforma, pues te van a dar una pensión del 1.8%, que sería de los 2.3 salarios mínimos.
O sea, y el resto va a un plan complementario de ahorro individual. Y en el fondo privado, la pensión se financia con lo que usted ahorró. Y al día de hoy, para poder financiar una pensión con un salario mínimo en un fondo privado, tenemos que tener aproximadamente 400 millones de pesos ahorrados para financiar una pensión de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque es que pues, obviamente hay un tema más de longevidad de la persona, se hace un cálculo actuarial y se establece en cuánto tiempo se tiene una persona para desde que sale de pensionado gastarse la plática que ahorró. Entonces eso es lo que busca el Estado. O sea, a la clase media no le iría muy bien con esa reforma. A la clase media no le va bien con esa reforma, para nada. Pues desde mi punto de vista, pues obviamente mirándolo del tema del Estado, sí es que el Estado paga, y es verdad, eso también es verdad, es que las dos cosas son ciertas, el Estado paga mucho en el tema de las pensiones, hay pensiones hasta de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces para el Estado no es rentable el tema del pago de esas pensiones tan altas, entonces ¿qué dice? Vamos a bajar nosotros el umbral, pues lo pasaron de 25 a 2.3 o a 1.8, por ejemplo en España, la diferencia es de 1 a 5, pues lo hubieran dejado como al principio para que no le hubiera pegado tan duro a la clase media, por decirlo así, desde mi punto de vista. Pero ya desde un punto de vista estatal, de un tema fiscal, venga que es que el sistema no es financieramente viable. Es que eso venga lo dice la misma ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que aunque se apruebe esta reforma que está planteando hoy en este 2024 el gobierno, en 15 años habría que volver a hacer. Habría que mirar, y sobre todo, como ahorita decían, que es que ya la gente no está teniendo hijos, que estaban diciendo, venga, es que ya no estamos haciendo hijos, entonces la venta de la vivienda sigue. Porque es que en el fondo el régimen de prima media es diseñado en ese sentido. Por ejemplo, yo estoy en Colpensiones y yo cotizo en Colpensiones, pero lo que yo estoy cotizando en Colpensiones es para sostener la pensión de la gente que ya está pensionada. Entonces es como un sistema piramidal, en lo que busca es que los que estamos cotizando sostengan la pensión de los que ya están pensionados. El problema es que no se vaya a invertir la pirámide. Por eso es que el Estado está viendo esa situación. Me preocupa el tema de la reforma, pienso que ayer se aprobó y dijo que iba a empezar el 1 de julio del 2025, pienso que es demasiado rápido, es un tema muy complicado. En la reforma hay muchos temas que el gobierno tiene que reglamentar a través de decretos, pienso que es difícil que lo haga, por decirlo así, en un año, porque es que Colpensiones va a recibir 4 veces más de lo que tiene. Entonces es un tema que preocupa en ese sentido técnico como tal. Y una de las preocupaciones, al parecer, de acuerdo con los críticos, tiene que ver con el futuro, especialmente de los jóvenes que sueñan con tener esa pensión. En este momento, pues usted ya lo menciona, desde el punto de vista estatal es conveniente la reforma, pero a futuro, fiscalmente, el Estado tendría la capacidad de sostener esas pensiones para los futuros jóvenes, para nosotros, por ejemplo, que todavía esperamos algún día poder tener y disfrutar la pensión. Yo pensaría que sí, y eso es lo que busca esa reforma también, como que venga, que el Estado no gaste tanta plata para poder por lo menos pagar unas pensiones mínimas. Y eso lo hacen en muchos países. En muchos países, pues vea Francia, esta reforma no tocó la edad y en Francia hubo marchas, protestas y Francia pues obviamente que es un país desarrollado, nosotros un país en vía de desarrollo, en el cual se incrementó la edad, acá también, sino que el que haga eso pues políticamente fallece, porque mira, este fue el senador que propuso esto y nos puso a nosotros cotizar unos años más, entonces es un tema complicado, pero eso debería hacerlo. O sea, como estamos viviendo más, tienen que proyectar un poco más para que sea viable financieramente. De todas maneras, eso es algo que tiene que dar el Estado, en cierta forma, y pues obviamente hay que buscar una contribución del ciudadano, hay que buscar que sea lo más financieramente viable. Sin embargo, pues obviamente no es un negocio como tal. Entonces es una pensión para que la persona tenga una vida digna. Lo importante es que no se vea tan afectado el sistema financiero como tal, o que el Producto Interno Bruto no se destine todo el tema de las pensiones. Entonces lo que busca eso, por eso es que bajaron de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes frente al tema de la cotización. Abogado, venga, yo le insisto con un tema, porque es que acá en Consejo de Redacción, en La Opinión, tenemos dispuesta una pregunta, ya lo decía Catalina, frente al tema de la reforma, y es muy alto el número de personas que nos está respondiendo. Es que tengo muchas dudas frente a lo que está pasando con esta reforma. Y ese régimen de transición, que ya lo mencionábamos al principio, de 750 a 900 semanas, hay muchas personas que todavía no lo tienen claro. Expliquémoslo de una forma bien desmenuzadita. Perfecto. Con un ejemplo para que la gente nos comprenda. A ver,
siempre que viene una reforma pensional, así fue con la Ley 100 del 93, consagrado en su artículo 36. Hay unas expectativas legítimas en las cuales la persona dice, hombre, yo me voy a pensionar con estos valores, yo estoy contando por estos valores, y el Estado no puede venir a detajo a cercenar esas expectativas que tiene la persona de pensionarse, ¿cierto? Entonces, cuando se crea la Ley 100 del 93, existían muchos regímenes pensionales, y lo que hizo fue coger, mediante, por un ejemplo, un embudo, y coger todas las reformas pensionales y dejar solamente una. Ahí fueron cuando se crearon los fondos privados. ¿Y qué decía? Las personas que tengan 40 años de edad hombres, 35 años de edad mujeres y tengan 750 semanas al 1 de abril del 94 se van a poder pensionar con el régimen anterior. Entonces habían regímenes muy beneficiosos en los cuales a los servidores públicos, a la gente que tenía más de 1.250 semanas se le daba una tabla de reemplazo del 90%. Entonces, eso es lo que buscaba, que a una gente que tenga una expectativa legítima para su pensión no se le cercene de tajo esa expectativa. En este caso, hay gente que lleva ya cotizando mucho tiempo, que tiene más de 1.000 semanas cotizadas, hablando en los hombres, que tiene más de 800 semanas o 750 semanas, hablando en mujeres, y se pensionan con una tabla de reemplazo que puede dar hasta un 80% y que pueden cotizar por más de 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, y que Colpensiones pueda dar una pensión equivalente al 50, 60, 70% en la tabla de reemplazo cuando la persona tiene, pues, obviamente, cotizaciones superiores a 2, 3 salarios mínimos, como el ejemplo que estábamos dando ahorita. Yo soy una persona que estoy cotizando por 5 millones de pesos. Estoy cotizando por 5 millones de pesos y al día de hoy tengo 1.000 semanas. Entonces, cuando yo llegue a mi edad de pensión, no me va a regir la ley que está en este momento en el Congreso, sino que me va a regir la ley que está vigente en este momento, que es la ley 797, para que me den una tabla de reemplazo, por ejemplo, el 80%. En cambio, el que no está en transición, ya la pensión va a ser de 1.8%. Sí me estoy dando a entender. En caso de ser aprobada esa reforma, recordemos que le falta todavía un trámite en la Cámara, que básicamente esto, y voy a tratar de parafrasearlo, abogado, un poco como para que la gente también nos entienda, es, si usted es mujer y tiene más de 750 semanas ya cotizadas, quiere decir que está muy cerquita como de esos límites, y hay gente que ya está haciendo cuentas en la casa, yo cuántas tendré, cuántas me faltan para acceder a la pensión. A la transición. Mujer y tiene más de 750 semanas, se acoge o se acogería, en caso de ser aprobada esa reforma pensional, al sistema actual, es decir, al que opera hoy por hoy, al que el abogado ya ha explicado que está por Colpensiones, si es régimen público, sí, o si es por otros fondos, que es el régimen privado en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres son 900 semanas. 900 semanas. Esa sería como la transición para que esas personas que ya están muy cerquita de esa línea de meta y dirán, bueno, ya llegó a cambiar la reforma pensional, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Nada, si usted tiene 750 semanas y es mujer, o si son 900 semanas y es hombre, no pasa nada, porque así se apruebe la reforma pensional, se sigue acogiendo al sistema anterior. Exacto, así es, mejor explicado. Hasta ahí vamos bien. Entonces, por ejemplo, cuando se presentó el proyecto, decía de 1.000. Entonces ya se cambió a 700 y a 900. Entonces yo hoy tengo 900 semanas, soy hombre, tengo 900 semanas, yo no me preocupo, estoy tranquilo, tengo 900 semanas. Aquí nos están haciendo caras nuestros compañeros que ya no se preocupan. Me tienen, exacto. Yo tengo 900 semanas, si soy hombre, no me preocupo. Pueden hacer los debates que quieran, a mí me toca la ley actual. Y si soy mujer y tengo 750 semanas, tampoco me preocupo, porque ya me tienen que pensionar con el régimen actual. Los que están ahí cerquitos, sí, entran en el baile. Por ejemplo, una persona de 30 años que lleve, no sé qué, 400 semanas cotizadas. Pues le tocó con, si se aprueba esta norma, le toca con 2.3 salarios mínimos cotizar en Colpensiones. Venga, ampliemos un poquito más, abogado, ese asunto del umbral de los 2,3 salarios mínimos. Esos 2,3 salarios mínimos es que si usted más o menos se gana casi 3 millones de pesos, 2.990.000 pesos, entonces hasta ahí cotizaría por Colpensiones. Por Colpensiones. Lo que está por encima de esos 2.990.000 pesos, que haría parte de los fondos privados, ajá, ¿hoy en día lo reconocería el fondo privado? No. ¿O pasaría también al fondo de Colpensiones, que valga también la aclaración, abogado, y explicarle a la gente que este dinero o este recurso va a ser administrado por el Banco de la República, sí, no directamente por Colpensiones? Directamente, exacto, eso es importante y eso se habló pues en esos debates.
siempre, pero siempre, esa plata nunca ha sido del Estado. Esa plata es de los contribuyentes. Así haya sido administrada por Colpensiones y así haya sido administrada por el Seguro Social en esa época. Eso es un parafiscal. Esa plata no es del Tesoro Público. Esa plata es de los contribuyentes. Pero para tener transparencia, para que la gente esté más tranquila de que esa plata no se le vaya a perder, pues en ese debate dicen que esa plata no se va a administrar directamente por Colpensiones, sino que sea administrada por el Banco de la República. Y hay que tener también, pues el Banco de la República tiene que tener también muy claro para que no haya ahí un conflicto de intereses cuando empiece a traer ese dinero. Eso es muy importante tenerlo claro. Mira, hay un tema acá que nos están preguntando en redes sociales y que le quiero trasladar la pregunta porque de eso se trata, de que haya claridad también para quienes nos están viendo a esta hora. Y dice José, pregunta, si una persona el día de hoy recibe un salario mínimo, ¿lo afecta la reforma? También nos dice Gustavo, el que gana 2 o un salario mínimo se le toca la pensión. Todos nos dicen lo mismo, Dorita, buen día, y los que ganamos el salario mínimo, ¿qué hacemos? Bueno, esa reforma también hay algo que es importante tener en cuenta. Con los fondos privados, en los fondos privados, la pensión de la persona, sea hombre o mujer, se da con la garantía de la pensión mínima. O sea, en el fondo privado se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Qué consiste la solidaridad? En el fondo privado es tu cuenta de ahorro individual, tenés que ahorrar un dinero, si no tenés ese dinero, pues no te pensionamos, pero está la garantía de la pensión mínima. ¿Y qué consiste esa garantía de la pensión mínima? Si yo tengo más de 1.150 semanas, sea hombre o sea mujer, me dan una pensión de un salario mínimo. Esta situación creo que no fue vista en esto. Venga, entonces si van a mejorar y la persona va a quedar con un salario mínimo, pues ¿por qué no le deja la pensión? No por 1.300 semanas, sino por 1.150 semanas. Una pensión de un salario mínimo con Colpensiones. Es decir, que la gente que está en el fondo privado y lo pasen para Colpensiones y no esté en transición, se le van a incrementar, en especial a los hombres, le van a incrementar 3 años más de cotización. Esto es una situación que ahí está y yo me vi incluso el debate y yo no vi que nunca lo plantearon. Venga, acá hay un beneficio. Por ejemplo, hay varias situaciones que hay que mirar en esa reforma, ya mirando en el pelo, mirando ahí, por ejemplo, con el tema de los jóvenes. Hay una ley estatutaria que establece que los jóvenes en Colombia son hasta los 28 años. Entonces ahí también hay un parágrafo frente al tema de la pensión de invalidez que deja también a los jóvenes como 20 años, sabiendo que los jóvenes ya están catalogados hasta los 28 años. Entonces son situaciones que uno va viendo. Pero por ejemplo, si una persona ya está pensionada, que estén tranquilos, que no le van a afectar absolutamente nada. Si una persona cotiza por un salario mínimo, la pensión va a ser de un salario mínimo, así tenga 2.000 semanas, siempre va a ser de un salario mínimo. El tema interesante de la reforma, hay 2 sentencias de la Corte Constitucional, una del año pasado que hablaba frente al tema del régimen de prima media con opción definida y una de este año en que habla del tema del régimen de ahorro individual con solidaridad. Esa reforma pensional lo que busca es que a la mujer, pues obviamente que es un tema de un fallo en el cual busca compensar a la mujer que ha sido relevada laboralmente para que de manera paulatina se le vayan mermando las semanas hasta tener 1.000 semanas y puede ser pensionada con 1.000 semanas. Esa parte quedó ahí metida en la reforma también, acogiendo ese llamado que hace la Corte Constitucional. Y también para las mujeres que tengan hasta 3 hijos, pues se pueden ir descontando 50 semanas. 50 semanas por hijo, máximo 150 semanas. Máximo 150 semanas. Pues abogado, esto tiene muchas aristas, esto tiene mucho por dónde verse, por dónde cogerse y se va haciendo también entretenido en la medida que usted va entendiendo. La recomendación es leer mucho sobre esa reforma para poder entender el largo y el ancho que tiene, entendiendo también que todavía no es ley de la República, pasa en el Senado, le falta una parte en la Cámara y pues abogado, esperamos también poder contar con su presencia más adelante. Siempre, cuando esto siga dando trámite. Le envían mensajes en redes sociales, este abogado sí sabe, se ha estudiado la reforma, por aquí dicen mi doctor Raúl, excelente en lo laboral, entonces gracias por acompañarnos, abogado Raúl Cataño, en Consejo de Redacción. No, muchísimas Vamos gracias a darle más espacio más adelante también en otros programas para que ampliemos este tema. Claro, muchísimas gracias por la invitación y continuamos con el programa. Muchísimas gracias.